me van a acompañar a redecorar y rediseñar mi ciudad en Bloxburg. Es esta que les estoy dejando un pequeño tour por aquí. Les grabé solo por el exterior porque esta va a ser una serie de videos tipo Speedwheel que voy a empezar a hacer para que le den apoyo, y vamos a comenzar con la parte del parque. Cuando empecé a hacer esta ciudad la hice bastante simple y chiquita porque tengo el plot normal, y la verdad es que hacer una ciudad cuesta bastante dinero, entonces me puse a ahorrarle también para poderla redecorar, más que nada porque quiero empezar a grabar roleplays en esta parte, en esta ciudadcita que me gustó bastante hacer, y la quiero hacer lo más realista posible, obviamente sin que esté así tampoco muy cargada de cosas, pero que se vea muy linda y muy cute. Así que quise empezar por remodelar primero que nada el parquecito. Aquí antes tenía una fuente, lugares para sentarse y un columpio, pero dije, un parque tiene niños, entonces deben haber juegos más para ellos, y esta parte del stand como de bebidas la hice con formas básicas también. Estuvo medio complicadillo, no les sabía cómo hacerlo, pero la verdad es que me gustó bastante el resultado. Me quedó un poquito chueco porque los cuadraditos no corresponden a donde lo había puesto, y eso me di cuenta hasta después, pero así quedó. También me inspiré bastante a hacer este video porque vi que agregaron un montón de cositas nuevas de ciudad, como estos signos, no sé cómo se llaman, se me fue el nombre, de las señalaciones de las calles. Agregaron como de para parquearse, para estacionarse. Agregaron flechitas, me parece también que agregaron botes de basura, o sea, muchas cositas así de ciudad que dije, esta es mi oportunidad para remodelarla. Y también estas señalaciones, bueno, las, no sé cómo se llaman, creo que le llaman cebras, que son donde pasan la gente, me parece. Las hice con tapetes y después vi que también habían sacado apenas, entonces dije, voy a dejar mejor las que hice porque se ven mejor. Y también agregaron coladeras, agregaron juegos para niños, también fue lo que me llamó la atención y dije, voy a empezar por estos sitios. En este video solo voy a estar redecorando dos lugares, uno es el parque y segundo es esta tienda de conveniencia que a mi parecer está súper simple y no me encanta tanto, así que vamos a darle todo un makeover. Vamos a empezar a cambiar los colores. Estaba pensando en poner este estante para poner las cosas, pero ya después viéndolo bien no me encantó tanto. Pero aquí empecé a acomodar todas las bolsitas, todos los productos, empecé a cambiarlos de lugar para ver cómo se veían. Y verdaderamente me tardé un buen rato intentando ver cómo acomodar todo, pero decidí darme un break y pasarme para la zona de los cajeros. Decidí comprar no sé cómo se llama, es como es para poner las tarjetas y también la maquinita para cobrar. En las cajas de cobro decidí también agregar estos mueblecitos que son con más repisas para que pudieran haber más productos en esa parte, y también en la zona de atrás, en esa pared siento que se veía muy vacía, así que decidí también ponerle unas repisas. Y ahora solo queda pintar todo. Aquí también los platitos los pinté de blanco para que se vieran así bonitos, bellos. Y para la parte del interior, el color del interior de la tienda, decidí cambiarlo todo a un blanco aperlado, y también estaba pensando qué color sería el predominante de la tienda de conveniencia, por lo que me fui por un naranja. También decidí cambiar la textura del suelo por esta de cuadraditos, y siento que queda bastante bien para una tienda. Normalmente no suelo usar esa textura, pero me gustó bastante ahí. Y ahora puse una valla para darle como más privacidad a esa zona, y en la parte de la caja, en donde les digo que iría como más comida, no sabía qué poner. Estaba muy dudosa, así que se me ocurrió seguir lo más sencillo, que es básicamente poner cuadros y le cambias la imagen por alguna de comida y listo.
Aquí por cuestiones de espacio decidí que mejor, en vez de que estuvieran acomodados los estantes en horizontal, estuvieran en vertical. Y siento que ahorró bastante espacio, porque normalmente mi personaje no cabe muy bien, que digamos. Entonces aquí fui acomodándole poco a poco. Estuve viendo Pinterest por un buen rato para darme ideas y vi esta muy buena, que es poner estas fotografías con cinta, hacerlas lo más chiquitas que se puedan, alargaditas, y son para poner todos los precios. Y ya los pones en cada zona de los estantes dependiendo el alimento y el precio. Para esta parte de este estante específicamente, que fue el que no estaba muy de acuerdo con poner, pero la verdad lo dejé ahí porque me dio un poquito de flojerita cambiarlo. No se pudo poner la imagen ahí, así que decidí con una maderita ponerlo. Ahora, para la parte del exterior, he notado y vi también bastante que las tiendas de conveniencia tienen esta franjita en la parte del techo, así que decidí hacérsela igual con formas básicas, con una maderita, y pintarlo de naranja. Quise agregar un color más a la tienda y decidirme por un azul más oscuro. Y para la parte de adentro también vi que había un poco de espacio, había muy poquito espacio, así que decidí compactar más los estantes para que hubiera más lugar. Y en la noche, para que se viera más cool, decidí agregarle luces LED en la parte de la franja, naranjas en la parte de abajo y azules arriba, y siento que le dio un gran toque. Y como cada tienda de conveniencia tiene que tener su zona de cafés, básicamente bebidas, jugos, ya sea lo que vendan. Y yo aquí tenía algo bastante sencillo. Tenía nada más una cafetera y unas cucharas, unos platos, unas tazas. Por lo que decidí hacerlo lo más detallado. Agregué este dispensador, bueno, fueron como 4 dispensadores de vasos, también dispensadores de servilletas, las cafeteras, las teteras, los cubiertos, las cucharas. Agregué también estas canastitas como para las compras, y para darle más estructura a la zona decidí agregar estos organizadores de escritorio, que ahorita que lo pienso creo que hubiese sido mejor unas formas básicas, pero no se me ocurrió en el momento, así que está bien, se ve bien bastante. También le cambié los colores para que se vieran de un mismo tono y que pareciera como si fuera un estante literal. Y pues sí, básicamente fui organizando y moviendo a ver cómo me gustaba más. Puse otra vez la tablita con el icónico color de la tienda, el naranja, y una imagen como referente supuestamente al café. Creo que no la cambié después, la cambiaré probablemente en unos momentos. Y ya, básicamente pintar todo, dejarlos de un solo tono, que sea como el naranja de la tienda, y pues sí, darle color y vida a todo. Listo, hemos terminado esta primera parte de esta serie. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta, tengo muchas emociones, tengo muchas ganas de continuar con esto, así que les voy a hacer el tour. Les voy a hacer un mini tour de la ciudad por aquí. Pero bueno, aquí está la parte del parque. Quedó hermoso, me encanta. De noche se ve precioso. Vean los colores pasteles para los chiquillos. Me encantó. Aquí está la resbaladilla. Tiene un tobogancito por debajo. Este es para poner las bicis. Por ahí también está un carrito como de comida. Las coladeras. Columpios. Están para las bebidas. Y de aquí se ve por detrás. Está muy bonito.
quedó bastante colorido, me encanta. Y aquí están las señalaciones, ahora sí les voy a mostrar cómo se ven en la ciudad. Aquí están, también por aquí, en esta zona, ya más o menos están viendo un tour por la ciudad, sin querer, queriendo. Aquí está el parquímetro, ya me acordé cómo se llama, creo que sí se llama así. Y por aquí está la tienda de conveniencia, me encanta, se ve hermosa, siento que se ve un poquito vibrante por el tono amarillo naranja de la luz LED, pero se ve bien. Voy a bajarle unos cuantos tonos yo creo, pero bueno. Ahora sí, listo. Ya, es que está como que un poquito saturado. Vamos a ver. Miren, por fuera le puse estos pósters que hacen alusión a que es una tienda. Aquí está la zona de cafés. No le cambié la imagen, se me pasó. Y bueno, aquí está, entramos en esta partecita, aquí te puedes hacer tu cafecito, aquí está la zona de frutas, hay muchas frutas, la verdad no recuerdo cómo hice esa parte. Tenemos aquí también los refrigeradores que son indispensables y aquí toda la comida con los precios. Aquí básicamente se vende de todo un poco, se venden utensilios de cocina, skincare, pues sí, todo lo que se vende en una tienda de conveniencia. Productos de limpieza y la parte más especial que es, uy, que está de espaldas, bueno, tenemos aquí la caja y vendemos, bueno, supuestamente se vende ramen, tenemos muchos tipos de ramen y pop tarts, puse muchas pop tarts. Y vean, aquí les doy un mini close up de todas las cositas. Me encantó que la tienda ya se ve más colorida, se ve más llena de vida que antes se veía muy gris. Y aquí están todos los productos. También puse un póster de BTS y básicamente pósters de comida japonesa. Aquí están los ramen, también por aquí están las pop tarts. Puse mucha comidita como difícil de encontrar en esta parte y ya, básicamente esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este makeover, a mí me encantó, siendo les honesta, me encantó grabarles este video y espero que le dé mucho apoyo, que sigamos con esta bella serie. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.